Queridos hermanos, en el contexto de nuestra formación como cristianos católicos, se me ha pedido que hable de un libro que forma parte de este conjunto de libros sapienciales o poéticos, explícitamente de los salmos. Ese es el tema, hablar un poquito de los salmos. Cuando me dijeron que si yo podía aportar en algo, me acordé inmediatamente del rey David, de ese pequeño niño que tomaba su arpa o cítara, y sobre las piedras cantaba, se inspiraba. Bueno, hice algunos estudios, pobres tal vez, y recurrí a lo que Dios me ha proveído durante este tiempo. El concepto de salmo viene de la traducción de varias palabras griegas, las cuales traducidas le dan los siguientes nombres o significados: alabanza, salterio, oración, himno, composición o canto de alabanza a Dios, canción cantada con acompañamiento de un instrumento de cuerda. Este es el significado del concepto salmo. Luego cabe preguntarnos, ¿y quién escribió los salmos? Se cree que los 150 salmos incluidos en nuestra Biblia fueron principalmente de la autoría del rey David, gran gobernante de Israel, que según las Escrituras tenía el corazón conforme al corazón de Dios. De hecho, más de la mitad de estos salmos fueron efectivamente escritos por David. Se le dice a David también el dulce cantor de Israel, al que Dios le concedió el don de captar las emociones y vivir toda la gama de experiencias por las que pasó, expresándolas mediante preciosos términos líricos, convirtiéndose en el libro de los salmos o el libro de himnos de Israel. Muchos de estos salmos fueron escritos con el propósito de cantarlos en público, y es por eso que se afirma que el salmo ha sido escrito al músico principal. También hay diversos salmos cuya autoría le ha sido atribuida a Moisés, especialmente el Salmo 90, y 2 salmos fueron escritos por Salomón. Hubo además una serie de salmos que fueron atribuidos a escritores como Asaf, Etán, Emán, Edutum y los hijos de Coré. Estos últimos estaban encargados de dirigir los cantos en Israel. Sin embargo, existen 49 salmos cuya autoría se desconoce. ¿En qué época se escribieron los salmos? Los 150 salmos fueron escritos en hebreo durante un periodo de tiempo comprendido entre el año 1450 y el 300 a.C., en la época de los macabeos aproximadamente. A partir de la época de los reyes de Israel, el libro de los salmos fue usado por los judíos como himnario en el culto a Dios, al cual llamaban Sefer o Tehilim, libro de cantos, es lo que significa esto. En el Nuevo Testamento se le menciona en varias ocasiones como el Biblos Salmonum. Ahora es conveniente saber los temas que abarcan los salmos, cuál es la temática de ellos. Esta colección de alabanzas cuenta con diversos temas, tales como el temor, la ira, la tristeza, la confianza, el gozo, la compasión, la alabanza, la oración, entre otros. Géneros literarios en los que se escribieron los salmos. Los expertos modernos, o si usted quiere exégetas, han identificado diversos géneros literarios de los salmos, dentro de los cuales figuran himnos,
lamentaciones o súplicas, acciones de gracias, salmos reales, salmos mesiánicos, salmos de Sión, salmos didácticos o sapienciales, salmos de confianza, enseñanzas proféticas y salmos litúrgicos. Es importante saber que en la Biblia estos libros de los salmos tienen una relación o una estrecha correlación con el Pentateuco. Aquí tengo un cuadro sobre esta clasificación. Se los voy a mostrar. Los 150 salmos están divididos en 5 libros. El libro 1 comprende los salmos del 1 al 41 y están relacionados con el Génesis. De esto quiero hablarles. Este primer libro, el libro 1, que comprende los salmos, como he dicho, del 1 al 41, es equivalente al libro de Génesis y tiene esencialmente el mismo mensaje. Es el clamor de la necesidad humana, en la expresión mediante preciosos términos poéticos de la más honda necesidad que existe en el corazón humano. Verá usted que sigue muy de cerca la historia de Génesis. Comienza con el Salmo 1, ofreciendo la imagen del hombre perfecto, de la misma manera que Génesis empieza con el hombre en el jardín del Edén. A continuación, el Salmo 2, en este mismo libro, encontramos al hombre y su rebelión. Este es un salmo notable, el Salmo 2, que comienza diciendo: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos tramando cosas vanas? Se presentan los reyes de la tierra y los gobernantes consultan unidos contra Dios y su ungido, diciendo: rompamos sus ataduras. El segundo libro comprende los salmos entre el 42 y el 72, y su relación está dada con el Éxodo, del Pentateuco. Esta es la experiencia de una nueva relación. Del mismo modo que Éxodo nos cuenta la historia de Israel durante su cautividad en Egipto, aprendiendo lo que es el sufrimiento, la esclavitud y las ataduras del pecado, y después para sacarles de Egipto. Este segundo libro de Salmos sigue el mismo relato, captando cuidadosamente el tema de Éxodo. Por ejemplo, el Salmo 45, que está comprendido aquí, es el Salmo de Dios, el Rey, de Dios y su gobierno soberano sobre el hombre y la experiencia del hombre acerca de Dios como Rey. El Salmo 46, en este texto, en este libro, en este Salmo leemos la promesa que hace Dios con respecto a su ayuda liberadora, diciéndonos que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El Salmo 50 aquí también se ofrece aquí un ejemplo de la fortaleza de Dios. El Salmo 51 revela la gracia liberadora de Dios ante el pecado del hombre. Y el Salmo 72, el último de esta clasificación, nos ofrece una imagen de Dios con su gran poder para conquistar y liberar al hombre de la esclavitud a la que el pecado ha hecho que esté sometido. El libro 3, que comprende los salmos desde el 73 al 89, está relacionado con Levítico del Pentateuco. Este es el libro del tabernáculo, de la adoración, del descubrimiento de cómo es Dios cuando el hombre viene ante su presencia y cómo es el hombre ante la presencia de Dios. Y Levítico es el libro que revela lo más íntimo del corazón humano. Vemos en él la necesidad, su profunda conciencia de su propio pecado y el descubrimiento de lo que Dios se ofrece a hacer al respecto.
en los Salmos 73 al 89, vale decir, en todos estos salmos de este libro, se lleva a cabo el mismo proceso. Por ejemplo, el Salmo 75 es una expresión exquisita de la conciencia que tiene el hombre del juicio de Dios en el fondo de su corazón. El Salmo 78 es un relato del amor inconmovible de Dios, y a pesar de que Dios ama al hombre, no va a permitir nunca que éste se salga con la suya. Dios nunca hace componendas ni cede. Escucha las súplicas de misericordia que le hace el hombre, pero es absolutamente implacable a la hora de cortar con el pecado. Cuando el hombre está dispuesto a reconocer su pecado y concuerda con Dios en lo que se refiere a dicho pecado, Dios le trata con amor. El Salmo 81 describe la nueva fortaleza que le ofrece Dios al hombre. Y el Salmo 84 es un maravilloso retrato de la continua provisión que nos ofrece Dios. El libro 4 de los Salmos comprende los Salmos desde el 90 al 106 y está relacionado con el libro del Pentateuco llamado Número. Este es el libro del desierto, que enfatiza la experiencia del fracaso humano. En todo este libro encontrará usted la victoria alternando con la más terrible derrota, de igual manera que sucede en nuestra experiencia de vida. Dios hace su aparición y libera a los israelitas en el desierto, realizando poderosos milagros y atendiendo a sus necesidades, alimentándoles con el pan del cielo, abriéndoles la roca para que fluya el agua de ella, y luego en el próximo capítulo, Israel murmura, se queja y se enfrenta con la derrota. Ese es el ejemplo que aparece en el cuarto libro de los Salmos. Esa es la temática que abordan estos salmos. El quinto libro de los Salmos comprende los salmos desde el 107 al 150 y está relacionado en el Pentateuco con el libro del Deuteronomio. Corresponde al libro de Deuteronomio la experiencia del nuevo recurso en Dios. En estos salmos, encontramos la imagen de la persona que ha llegado al final de sí mismo y que está dispuesta a aprovechar la plenitud de Dios. Y este último libro de los Salmos no es otra cosa que una acción de gracias y alabanza, de principio a fin. En él suena la nota triunfante a lo largo de todo el libro y la parte final es una constante. Aleluya, alabado sea el Señor. Esta es la expresión de alguien que se siente tan emocionado que lo único que se le ocurre hacer es gritar aleluya. Y así es como termina, mis buenos y queridos hermanos, el libro de los Salmos. Muchas gracias.